Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos por estar. Muchas gracias a la doctora González Vicente, que hoy por hoy nos va a deleitar con una charla sobre calidad de vida y la práctica de la uroginecología. La doctora es médica de planta de la División Ginecología del Hospital de Clínicas y además del Hospital Austral. Así que es un placer poder tenerla hoy. Ella ahora nos va a dar la clase y posteriormente la doctora Dolores Rufino se va a hacer cargo de las preguntas de la audiencia. Así que Maru, bienvenida y muchas gracias por la participación. Bueno, gracias Gaby. La idea de hoy era un poquito hablar de calidad de vida en uroginecología, definiendo qué es la calidad de vida en salud, sus objetivos, cuál es su campo de evaluación, los métodos que tenemos para valorar la calidad de vida y después contextualizar un poquito este concepto dentro de la uroginecología y cómo lo aplicamos. La verdad que cuando me tocó este tema me resultó bastante complicado porque no es algo a lo que estamos acostumbrados, pero sí es muy importante que lo incorporemos a la práctica diaria. Ah, perdón, ¿me quieres ayudar? Un segundito que tuve un... Ah, perfecto. Sabía esto. Y doy la clase desde acá. Perfecto. Ahí estamos. Bueno, entonces, vuelvo, perdón, había hecho algo mal. Estos son los objetivos, definir la calidad de vida en salud, cómo la valoramos, cómo la aplicamos y cómo la contextualizamos dentro de la uroginecología, ¿sí? Entonces, lo primero, esta es ya con la palabra calidad de vida en salud, teniendo la palabra vida y salud en la definición, es bastante difícil de buscar una definición que incluya todo, pero esta es la más acertada, donde la idea es que nos brinde herramientas que nos permitan evaluar de manera subjetiva el estado de salud, los cuidados sanitarios, la actividad de prevención y de promoción de la salud para llegar a una capacidad individual del individuo que le permita mantener sus objetivos vitales con un bienestar general, ¿sí? Esta definición abarca 3 dimensiones que son las que vamos a valorar. No sale. Sale cortado. Un segundito que estamos con un problemita técnico. Si lo dejo de compartir acá. Ahí está. ¿Ahora? ¿Sí? Ok. Entonces, dentro de esta definición, valoramos 3 aspectos o dimensiones del individuo. La física, que es la que incluye el deterioro funcional de la persona, el síntoma, la limitación que tiene. La esfera psicológica y cognitiva, que es la que nos va a marcar en ese momento el estado emocional del paciente y también sus funciones intelectuales y cognitivas. Y por último, la social, que es la que nos va a brindar al paciente y su entorno, ¿sí? Entonces, seguimos con un problema. Si no, sacarlo de acá. Y lo doy desde ahí, si no. Sí. La pantalla. Se ve una lectura de los libros. A ver si... Una al lado, una chiquita. No. Si no están buscando. Comparto.
donde lo archivo, ¿no? No distingamos. Listo. Tilda. Bueno, ahí está, perfecto. Bueno. Y porque acá me pones para pasarlas. No puedo entrar a la... Ahí la puedes pasar. No. Ahora sí. Pasar así. Y listo. Bueno, muy bien. Entonces, para terminar de resumir esta primera diapositiva, fíjense que acá incluimos todos los diferentes aspectos que evalúa y que uno intenta buscar cuando hablamos del concepto de calidad de vida en salud. Entonces, fíjense que hay un montón de cosas, no solo la salud física, sino la psicológica, las redes interpersonales del paciente, el nivel de satisfacción en la autorrealización, los derechos, la inclusión social. Entonces, como primer concepto importante, cuando hablamos de calidad de vida en salud, es una definición multidimensional, ¿sí? Entonces, ¿para qué nos sirve valorar esto o saber qué hay aquí? Bueno, en principio tiene beneficios potenciales que nos garantiza una evaluación estandarizada para tratar de facilitar y hacer más útil la consulta médica, la relación médico-paciente, el planteo de los problemas por parte del paciente, las tomas de conducta para poder controlar los tratamientos y priorizar y jerarquizar los problemas para la necesidad del paciente, ¿sí? Como no quedarnos solo con el motivo de Y yo consulta, tenía otra paciente echada, ¿no? Aquí estaba, me está sino que diciendo mi papá. intentar Y me tira papeles, documentos. y me- podemos silenciar. Ahí está. Pero Entonces, por favor, les puedo pedir que se silencien todos los micrófonos, así no interrumpimos. Perfecto. Bueno, entonces, eso sería como la visión desde la parte que quiere implementar los cuestionarios de calidad de vida, y de la parte de los médicos, que somos los que por ahí atendemos la consulta, se pone bastante en tela de juicio la utilidad de esto, porque bueno, dicen que quizás no hay una posibilidad de que modifique el tratamiento, de que lo que el paciente nos refiere complica el motivo de consulta puntual, también de que nos demora la consulta. Entonces hay como bastante desgano a la hora de incorporar esto. Esta es una filmina a mero título ilustrativo. Sepan que la calidad de vida la vamos a valorar a través de cuestionarios. Esos se van a dividir en módulos que con diferentes preguntas valoran todas las dimensiones que les dije anteriormente. Los cuestionarios tienen que cumplir determinadas características que están impuestas por las sociedades mundiales, donde son la validación interna, la externa, la confiabilidad, la sensibilidad al cambio y demás. Entonces, estas dos filminas es simplemente para que lo tengan, pero es muy importante que estos cuestionarios no es algo que yo pongo o que pone el hospital, son cuestionarios que tienen que estar validados para las sociedades que estén involucradas y para el idioma, para la cultura que estemos practicando en ese lugar, ¿sí? Entonces, bajando un poco este concepto a la práctica diaria, ¿qué abarca la uroginecología? Bueno, primero que todo, en general a nosotros nos vienen a ver pacientes que tienen un problema, ¿sí? Entonces, ese problema...
Espérenme un segundito que hay como un problema técnico. Primero que todo, a nosotros el paciente en general nos viene a ver por un problema, nunca viene por un control, ¿sí? Y dentro de ese problema pueden ser todas estas cosas el motivo de consulta: la incontinencia de orina, el prolapso, la fístula, todos los que son las disfunciones del suelo pélvico, los síntomas colorectales, el dolor, las disfunciones sexuales en general, la paciente o las pacientes que por algún motivo hacen una retención urinaria aguda, que tienen infecciones urinarias a repetición, todo lo que son los síntomas del tracto urinario inferior de llenado y de vaciado, la urgencia, la frecuencia y demás. Entonces a nosotros siempre nos viene a ver un problema. Y de este problema, cuando uno pesquisa esto, automáticamente ya sabemos que hay una disfunción del suelo pélvico. Y acá es otro concepto importante. De esto muchas veces no se habla, por suerte cada día se habla más, pero a veces la paciente no viene con el síntoma ahí que te lo dice, sino que uno lo tiene que buscar, porque estigmatiza, porque da vergüenza, porque no nos hace estar para nada cómodos con alguna de cualquiera de estas cosas. Entonces, fíjense que acá es más que nada para que vean la importancia de este tema y cómo va a cobrar importancia con los años, porque cada vez la expectativa de vida es mayor. En este gráfico, pacientes que no han tenido antecedente obstétrico, de todas maneras, cuando crecen, ¿sí?, a medida que envejecen, la prevalencia de las disfunciones del suelo pélvico aumenta también. Entonces, el antecedente obstétrico no es el único determinante, también es la misma edad propiamente dicha. En este gráfico se muestran las 3 disfunciones del suelo pélvico más importantes: la incontinencia de orina, de materia fecal y el prolapso. Y fíjense cómo lo que es incontinencia de orina y de materia fecal aumenta con los años, y la prevalencia significativa que toma alrededor de los 80 años. Y lo mismo aquí, donde uno cuantifica la severidad de esa disfunción del suelo pélvico, y lo mismo, cómo va aumentando con la edad. Entonces es una patología que está y que con solo buscarla uno lo va a encontrar. Entonces, la Sociedad de Continencia Internacional, por los años 2000, se reúne e intenta, con esta nueva modalidad que se quiere implementar en la salud, que es valorar la calidad de vida de nuestras pacientes y poder actuar en función de eso, una serie de cuestionarios que son módulos, divididos en 14 módulos, que nos dan una herramienta para poder evaluar de manera estándar con los problemas del suelo pélvico y consensuar su uso a nivel internacional, ¿sí? Facilitando el acceso a estos cuestionarios generalizados que en principio nos ayudarían mucho en lo que es la consulta. Entonces, esto lo mismo, no los tienen que saber, pero fíjense que les marqué como los más importantes, son un montón de módulos, son los que más podemos encontrar abreviado cuando uno lee bibliografía de uroginecología, porque se usan permanentemente para poder validar ese trabajo o ese tratamiento que nosotros implementamos, ¿sí? Entonces, en la consulta a nosotros nos entra una paciente. Vuelvo a insistir que la gran mayoría nos viene con un problema, movilizada personalmente o porque la deriva un colega, y es fundamental el interrogatorio. Ese interrogatorio tiene que recabar la mayor cantidad de antecedentes clínicos, de todos los hábitos, que los hábitos van desde a qué se dedica, cómo maneja los líquidos, cómo maneja el ritmo evacuatorio, qué ejercicio hace, ¿sí? Y también todo el antecedente tocoginecológico. Con toda esta información uno tiene que ir a buscar un examen físico, generar un ambiente cálido para que la paciente esté cómoda en ese examen físico, e ir a buscar todo lo que la paciente me refirió de primer plano y todo lo que yo recabé con la cantidad de preguntas que le hice, y ahí es donde muchas veces aplicamos los cuestionarios de calidad de vida. Eventualmente necesitaré estudios complementarios y voy a llegar a un problema. Y este es otro concepto claro, que cuando nosotros tenemos el problema, tenemos el diagnóstico, a la paciente le debemos brindar la información para que ella pueda decidir conjuntamente con nosotros qué terapéutica va a querer.
pero esa terapéutica tiene que estar enfocada en sus prioridades y en sus expectativas, ¿sí? Que a mí venga una paciente de 80 años con un accidente, con un antecedente de un TIA, con poca movilidad y pretenda estar seca durante toda la noche o no tener incontinencia, eso no es una expectativa real para esa paciente. Entonces, esto es lo que muchas veces indagar en los hábitos del paciente y demás, que es lo que nos dan los cuestionarios, nos hace optimizar y focalizar un tratamiento puntual para esa paciente. Cuando vamos a brindar el tratamiento, sepan que para nosotros el enfoque preventivo son las mínimas, son muy poquitas las pacientes en uroginecología que llegan derivadas de su médico obstetra o su médico ginecólogo cuando no tienen síntomas solo para prevenir. La gran mayoría ya llega con un problema y uno tiene que instaurar un tratamiento médico o un tratamiento quirúrgico. Puntualizar y focalizar en todos estos tratamientos excede un poquito a la clase, pero sepan que de lo quirúrgico le voy a poder ofrecer lo reconstructivo, lo obliterativo, y nos vamos a focalizar en esta clase fundamentalmente en las modificaciones de los hábitos personales, que es lo que cualquier médico en su consultorio puede hacer. Y nunca me tengo que olvidar acá del trabajo multidisciplinario que tenemos que hacer, y ahora más adelante vamos a ver por qué. ¿Cuáles son las medidas de calidad de vida en general que nosotros le tenemos que brindar al paciente? Bueno, en la próxima diapositiva vamos a ir desglosando cada uno de estos ítems. Por ejemplo, cuando hablamos de buenos hábitos para la vejiga, hablamos de los hábitos de aseo en general. Aquí tenemos que poder optimizar la frecuencia con la que la paciente va al baño, tenemos que poder optimizar la cantidad de veces que se levanta por las noches, y ahí uno tiene que entrar en lo que se llama la reeducación vesical. ¿Sí? En la reeducación vesical lo que yo hago son estrategias de control vesical donde le doy técnicas de supresión de la urgencia. Señora, cuando le venga el deseo imperioso de orinar, no vaya corriendo en ese momento, haga una maniobra distractiva, suprima ese deseo, espere que pase y recién después de eso usted va al baño. Y generalmente con eso el episodio de incontinencia o de urgencia se suele resolver en los casos leves. Vamos a también programar micciones. Muchas veces las mujeres van al baño por las dudas, por si no tengo un baño en una hora. Entonces ese hábito de aumentar la frecuencia miccional hace que se genere una disfunción miccional, pero por hábitos, no porque haya una patología en sí. Después vamos a caer en el entrenamiento de los músculos del suelo pélvico, el manejo adecuado de los fluidos y evitar todo tipo de irritantes de la vejiga, todas las bebidas que tienen altos contenidos de cafeína o de azúcares como las gaseosas o los jugos, todo lo que incluyen los picantes y demás, todo eso irrita la vejiga y aumenta la permeabilidad del urotelio generando síntomas irritativos. Entonces, en el cuidado de los músculos pélvicos es otra de las cosas que vamos a implementar y que la vamos a ver más adelante. Y una cosa muy importante es también optimizar los hábitos intestinales. Muchas veces en la consulta la paciente viene por prolapso o por incontinencia, y cuando uno indaga vemos que es una paciente constipada crónica, donde la constipación puede ser un agente desencadenante o perpetuador de su incontinencia, su prolapso, y ella nunca lo tomó como un problema. Dice, yo pensé que era normal. Entonces eso amerita un tratamiento conjunto, ¿sí? La alimentación rica en fibras, nunca posponer el deseo. Cuando uno va posponiendo el deseo defecatorio hace que aparezca una constipación, y la realización de actividad física siempre ayuda a que el tránsito intestinal sea regular. La ingesta de líquidos es otra cosa que debemos apuntar. Y aquí lo ideal es, como les dije anteriormente, siempre fomentar la ingesta de agua natural, entre 2 y 2,5 litros, no más que eso, y evitar los estimulantes y los irritantes vesicales, ¿sí? Otra cosa fundamental en lo cual tenemos que trabajar, y esto es muy difícil porque la obesidad y el sobrepeso son una enfermedad, no van solos,
es las pacientes que tienen un BMI mayor a 25 y mucho más cuando es mayor a 30, porque está totalmente estudiado y hay un montón de bibliografía que lo avala, donde la obesidad es un factor de riesgo independiente e intenso para un montón de desórdenes del suelo pélvico. La incontinencia de orina va a la cabeza, pero también nos aumenta el riesgo relativo significativamente de incontinencia de gases, incontinencia de heces líquidas y de heces sólidas. Y cuando uno lo valora para prolapso, aumenta el riesgo de tener un prolapso de la pared posterior, lo que llamamos rectocele, y cuando la obesidad de esa paciente se distribuye abdominal, o sea, lo que sería el fenotipo de manzana, como muchas veces se dice, aumenta un 17% más el riesgo de no solo tener el prolapso posterior, sino también tener un prolapso anterior asociado. Y por otro lado, cuando nosotros le vamos a ofrecer una terapéutica quirúrgica a la paciente, de por sí pasa a ser una cirugía más comórbida, con más riesgos de complicaciones, y las tasas de curación, esto puede ser discutible, pero hay algunos trabajos que así lo plantean, las tasas de curación pueden llegar a ser menores para las pacientes obesas o que la tasa de curación caiga a lo largo del tiempo, mientras que para otras pacientes se mantiene igual, ¿sí? Entonces, el objetivo con el peso corporal tiene que ser una pérdida del 5 al 10% del peso inicial y está reportado en muchos trabajos que eso provoca una resolución casi completa de la incontinencia de orina, de la incontinencia anal y de los síntomas asociados a los prolapsos estadios 2 en el 70% de las mujeres. O sea que fíjense qué herramienta importante que es trabajar sobre el sobrepeso y la obesidad. Obviamente esto no lo podemos hacer solos, volvemos a focalizarnos en el trabajo multidisciplinario y aquí lo ideal es derivarlo a una nutricionista, al equipo de nutrición, para que la paciente genere un vínculo sano con la comida y pueda optimizar su peso corporal. Aquí muchas veces chocamos un poco con los objetivos de la dieta porque generalmente son dietas donde tienen una sobrecarga hídrica, obviamente, y eso no favorece a todos los síntomas irritativos miccionales como la urgencia, la frecuencia o la polaquiuria. Pero podemos explicarle a la paciente que esto es una situación temporal o ajustarlo con el licenciado en nutrición o el médico nutricionista que la esté siguiendo para que la paciente se sienta un poco mejor. La dieta rica en fibras para mantener un tránsito intestinal y evitar la constipación de tipo eyectiva, ¿sí? La que se constipa y tiene que hacer mucha fuerza en el momento de ir de cuerpo, que es como lo más típico en las pacientes obesas o con sobrepeso. Otra de las filminas que me pareció importante, porque hoy en día están de moda muchos ejercicios que no son del todo buenos para el suelo pélvico, es con respecto al rendimiento físico, la actividad física que hace la paciente. La realidad es que acá la bibliografía es bastante heterogénea cuando se hacen estudios poblacionales, observacionales, pero cuando uno estudia las atletas de alto rendimiento, determinadas ramas de lo que es el deporte tienen más riesgo de patología del suelo pélvico. Entonces, como concepto desde nuestra parte, siempre tenemos que estimular que la paciente tenga propiocepción de los músculos del suelo pélvico, que logre reconocer cuándo los contrae y cuánto tiempo los contrae y cuándo los puede relajar, para que cada vez que haga un movimiento que implique una descarga de presión sobre el suelo pélvico, ella pueda hacer una contracción sincrónica con el resto de los músculos de la prensa abdominal para que no se lesione por sobreestiramiento el suelo pélvico. Entonces eso es otro concepto importante y aquí lo que nos da esto es o los ejercicios o la rehabilitación de suelo pélvico como tratamiento real, o muchas veces cuando uno tiene un buen entrenamiento personalizado con alguien que practica yoga, que practica pilates, que practica hipopresivos, puede lograr una buena propiocepción del suelo pélvico, ¿sí? Y eso es fundamental. Este es un trabajito que no me interesa que se queden con la tabla, pero sí fíjense que los mecanismos que usan para validar la intervención que se está proponiendo son todos los cuestionarios de calidad de vida que yo les puse adelante. Entonces por eso está bueno a veces tener un poquito el concepto de qué son estos cuestionarios y para qué sirven.
Y esto es re importante porque muchas veces nosotros en el consultorio a la paciente que no tiene algo significativo le decimos, señora, vaya a su casa y haga los Kegel, pero fíjense que hasta el 50% de las pacientes, por más que hace e intenta hacer los Kegel, no logra una coactivación, una contracción del suelo pélvico efectivo. Entonces a esa paciente le estoy haciendo perder el tiempo y probablemente este valor de curación a la hora de hablar de los síntomas del suelo pélvico sea bastante menor y esté más cerca del 25 que del 75. ¿Sí? Otra herramienta, otra intervención que tenemos que hacer y también es fundamental es el cese tabáquico, ¿sí? Por un lado, el tabaco y todas las sustancias que vienen asociadas a la nicotina generan estimulación nerviosa, no solo central, sino que a nivel también de la vejiga, ¿sí? Genera microangiopatía, que esto tampoco favorece. Y por otro lado, en general son pacientes que tienen tos crónica, que aumenta la presión sobre los músculos del suelo pélvico, obviamente aumentando el riesgo de la patología. Entonces está totalmente establecido en un montón de trabajos que el fumar aumenta el riesgo de vejiga hiperactiva, de incontinencia de orina de urgencia y del CA de urotelio, que también muchas veces la manera de expresarlo y de diagnosticarlo es a través de los síntomas irritativos de la vejiga. Obviamente que el CA de vejiga es más frecuente en hombres que en mujeres, pero tenemos que estar atentos también porque hay mujeres que tienen mucho hábito tabáquico. Y después, como ya finalizando, lo que les dije un poquito de el tratamiento específico, acá uno debe valorar si lo puedo acompañar yo o si lo tengo que derivar. Pero el fin del tratamiento específico, recuerden que siempre tiene que estar puesto en la expectativa que tenga la paciente y lo que ella quiera hacer. Muchas veces, por más que a mí me encante la cirugía reconstructiva, la paciente quiere una cirugía obliterativa y yo lo tengo que respetar y acompañar. Y cuando no voy a hacer cirugía, pero sí voy a incorporar herramientas médicas más puntuales, como la rehabilitación del suelo pélvico, tiene que estar supervisada por un profesional entrenado. No es cualquier kinesiólogo que la rehabilite, no es un video de YouTube que la rehabilite, sino un profesional supervisado que vaya valorando bien el suelo pélvico. Y esta es como la gran diferencia de hacer el Kegel solita en el domicilio. También me puedo apoyar en los pesarios, que los pesarios necesitan un control, necesitan una conciencia por parte del paciente. Puede utilizar fármacos, sobre todo acá es para lo que es incontinencia de orina y constipación, para el resto de las cosas los fármacos no. Y una cosa fundamental también, que esto sí el ginecólogo general lo tiene que apuntalar, es el tratamiento del síndrome urogenital con el aporte local de estrógenos o sus derivados, porque la mejoría de la mucosa urogenital, el mejor trofismo de esa zona, no solo mejora la calidad de la mucosa, sino que también nos mejora la capacidad esfinteriana de la uretra y la desensibiliza un poquito el urotelio a los estímulos nociceptivos que puedan tener en la cavidad vesical. Entonces, como cerrando, recuerden que nosotros tenemos que brindarle primero que todo un ambiente cómodo a la paciente para interrogar y para examinar. A veces en los hospitales universitarios que tenemos el alumno, el residente, el fellow o el rotante, somos 6 pacientes evaluando una persona y todos los síntomas que le puse son síntomas que avergüenzan, que incomodan. Entonces muchas veces uno no logra extraer ese síntoma porque la paciente no está cómoda y eso lo tenemos que poder buscar, ¿sí? No nos tenemos que enfocar solamente en el síntoma, tenemos que valorar todo el suelo pélvico y ahí es a través de un interrogatorio muy exhaustivo, valorando todo lo que es la función del árbol uroexcretor, la función ginecológica y las parámetros colorectales también. En este momento es cuando muchas veces utilizamos quizás no todo el cuestionario en calidad de vida, pero sí muchas palabras que son como icónicas de cada cuestionario para poder ofrecerle a la paciente un tratamiento adecuado.
Entonces, ahí es que cada uno de ustedes va a decidir si lo puede hacer solo, si tiene que derivar un especialista y si además de eso necesitamos otros especialistas involucrados como el urólogo, el coloproctólogo, el nutricionista, el kinesiólogo, el terapeuta del dolor, un sexólogo, lo que vayamos a necesitar para poder abordar el problema de esa paciente de una manera íntegra. Y vuelvo a reforzar este concepto que dije arriba, que es fundamental informar a la paciente de lo que tiene para que decida su terapéutica y que priorice sus expectativas. Nosotros no tendríamos que ofrecerle lo que sabemos hacer, sino lo que la paciente necesita y quiere, ¿sí? Y esto es una humildad médica muy grande que tenemos que tener, ¿ah? Así que bueno, hasta aquí hemos terminado. Gracias por la atención y ahora hacemos las preguntitas. No, sé qué era. Lo que pasa es que como no puedo ver el chat, no sé si alguien pidió algo. Que las vayan escribiendo. Bueno, si alguno quiere escribir preguntas en el chat, puede hacerlo y las respondemos. Tenemos unos minutitos. Sepan que muchas veces, bueno, creo que hay médicos de todo el país, incluso del extranjero, estamos abiertos como cátedra a todas las preguntas que puedan tener para saber cómo focalizar o encarar un paciente con una patología de suelo pélvico, así que los podemos acompañar en eso también. Todo lo del sonido y la pantalla. ¿Cuál sería la encuesta de calidad de vida en esto para sugerir en la práctica diaria del consultorio? Hay un cuestionario que es el ICIQ-SF, que es un cuestionario que está enfocado fundamentalmente a la incontinencia de orina, que es la patología más frecuente de consulta, y ese cuestionario consta de 4 preguntitas. Se llama ICI, ahora lo pongo, ICIQ-SF de short form, justamente, no, para acá. Justamente que es una forma corta. Estos cuestionarios son muy largos y es una de las reticencias que tenemos desde nuestro lugar para llevarlos a la práctica en países donde quizás el paciente ya entra a la consulta con todo resuelto, se los dan en la sala de espera y son guiados por una enfermera a completarlos. Pero ese cuestionario que es el ICQF, fundamentalmente para incontinencia de orina, ayuda muchísimo porque les da conciencia de cuánto pierde, cómo pierde, en qué situación pierde y ustedes ahí ya pueden optimizar el diagnóstico de qué tipo de incontinencia tiene, que es lo que te va a dar el tratamiento. Bueno, ahí me están preguntando el tamaño del pesario, si se elige según la edad. Dejo que conteste vos, Manu. Bueno, no, el tamaño del pesario no se elige según la edad. Tengo la compu, bueno. La idea, hay varios métodos para elegir el tamaño del pesario. Sepan que uno puede recomendar un pesario dependiendo sobre todo de la longitud vaginal y del hiato. Cuando yo tengo un hiato, que es el orificio, la distancia que hay entre la mitad del meato uretral externo y la cicatriz simenial, cuando ese hiato es mayor a 5, el riesgo de expulsión de pesario es mucho mayor. Y si mi longitud vaginal total, la distancia que tengo desde la cicatriz simenial al Douglas, es menor a 5 también, se considera una vagina corta y por más que yo le ponga un pesario chiquito, probablemente ese pesario no quede bien y la paciente lo va a expulsar. Eso con respecto a cómo elijo el pesario. Y lo otro súper importante es que tenemos un montón de pesarios y uno lo debe elegir dependiendo del tipo de prolapso que tenga la paciente. Cuando el prolapso es muy avanzado, son los estadios 3-4, las sugerencias se acompañan en general de hiatos grandes, de vaginas largas, entonces las sugerencias son los pesarios de volumen, que ahí tienen la dona, que es como la dona, la factura,
o el Helgom, que tiene como una sopapita, ¿sí? Porque son los que están pensados para los estadios 3-4. Mientras que yo tengo estadios más iniciales, me puedo arreglar en general con las típicas anillos, los anillos siliconados, y para medir la medida del anillo, yo puedo tomar la distancia que hay entre el útero sacro, ¿sí? Yo meto el dedo, mido la distancia que hay entre el útero sacro y el borde posterior de la vagina, esto. Y esta longitud, ¿sí? Va a ser la que me determine el ancho del pesario a utilizar, cuando hablamos de anillos. Y si yo tengo, por ejemplo, un prolapso apical por elongación cervical, ese anillo debería tener una membrana. Entonces, ves vos complejo, tendría que ser una clase sola la de la utilización de pesario, pero para que tengan un pantallazo. ¿Dónde conseguirlo? Sí, acá en Argentina están los comunes, que son las anillas. Hay algunas empresas que importan los pesarios que son en tipo dona o que tienen refuerzo para incontinencia, pero tienen un precio caro y desgraciadamente no tenemos caja de prueba. Entonces ahí es como someterle a la paciente a un gasto que no sabemos si va a andar. Bueno, ponen acá qué fármaco es de elección para la incontinencia de orina de urgencia. Bueno, eso por ahí es algo muy amplio y para dar toda una clase. Pero bueno. Como concepto general, personalmente lo que le puedo recomendar para la urgencia es hagan mucho hincapié en los hábitos que hicimos en la clase, estrogenicen a la paciente a nivel local, neuromodulación tibial posterior si lo tienen disponible, y fármacos, los que más usamos son darifenacina, solifenacina, con efectos secundarios no muy cómodos en mucosas, y lo último y más selectivo es el miraviron, que no tiene ese efecto secundario en mucosas, pero sí hay que controlar porque puede dar taquicardia, y siempre son fármacos que uno tiene que tener el aval del cardiólogo para usarlo, poner en alarma al paciente, y lo que son los antimuscarínicos, siempre descartar un glaucoma de ángulo estrecho. Bueno, ¿en qué pacientes ustedes solicitarían estudios urodinámicos? Para que me perdí. Acá. ¿En qué pacientes solicitamos estudio hidrodinámico? Bueno, qué pregunta. Generalmente, sí, otra clase. Nosotros acá y quizás en la práctica privada también, yo le hago estudio hidrodinámico a todas las pacientes que voy a meter a quirófano, ¿sí? Independientemente de que quizás tenga una incontinencia de orina de esfuerzo típica, que es la única que en teoría te avalan las sociedades para meterla a quirófano sin estudio hidrodinámico. Pero, y después ver, muchas veces tenemos la costumbre de a una incontinencia de orina urgencia pedirle primero un estudio hidrodinámico, y no, primero pedir un diario miccional, pedir una ecografía con residuo postmiccional, hacer un tratamiento y dejar el estudio hidrodinámico para después. Y en prolapso el estudio hidrodinámico quizás no es necesario en primer término y depende un poquito la manera de trabajar que tenga cada uno. Si uno por ahí está acostumbrado a corregir prolapso e incontinencia de orina de esfuerzo en primer tiempo, a esa paciente la tenés que operar con un urodinámico. Si vos hablás con la paciente que le vas a corregir el prolapso y en un segundo tiempo irás por la incontinencia de orina oculta, podés operarla sin urodinámico y hacérselo después. Si no van a hacer urodinámico, fundamental, flujometría libre, a la paciente la citan con vejiga llena, le cuentan cuánto volumen orina y en qué tiempo, que eso lo puede hacer cualquiera de ustedes en un consultorio, y fundamental, interrogar bien el patrón miccional de esa paciente. Señora, usted cuando orina, siente que vacía todo, orina en dos tiempos, su chorro es continuo, su chorro es lento. Eso puede ayudarlos a no pedir un estudio hidrodinámico si es que no lo tienen a mano, ¿no? Bueno, yo para redondear, quería, digamos, preguntar un poco que algo que en Argentina todavía no lo tenemos mucho metido en nuestras cabezas, es qué hacer con la paciente embarazada, ¿no? La prevención primaria. Si las pacientes embarazadas, porque acá debe haber muchos también que hacen obstetricia, debería hacer una consulta, ¿sí? En el embarazo, para la rehabilitación, para emprender, digamos, a hacer un poco la prevención del daño del piso pelviano. Eso,
hay mucha bibliografía y es controvertida porque empezamos desde la embarazada a, sobre todo, lo más importante es qué pasa en el momento del parto, cómo es ese nacimiento. En general, se recomienda que la paciente embarazada sí sea derivada a una unidad de suelo pélvico o, si no, sea instruida en el servicio de obstetricia que la sigue para justamente hacer los ejercicios de suelo pélvico de manera supervisada y consciente a partir del segundo trimestre y ya hasta el término. Y con respecto a el parto, bueno, saben que el parto forcipal tiene riesgo altísimo de lesión del suelo pélvico en general, de oasis, que es el desgarro de 4º grado que compromete el esfínter anal, y ese oasis muchas veces pasa desapercibido y se diagnostica a los años del parto. Entonces, cuando ustedes tengan un parto que ven que ha sido dificultoso, tómense el trabajito en el posparto, en el control puerperal, sugerirle a la paciente que consulte a un especialista para ser evaluada y sobre todo para empezar con lo primero, que es la rehabilitación de suelo pélvico como una intervención de prevención secundaria, porque ya el parto en general genera un daño en el suelo pélvico y eso está súper descrito. Cuanto más partos tengamos, más daño va a haber, más riesgo de prolapso a futuro también va a haber. Piensen que hay lugares donde si la paciente no concurre, digamos, a las consultas en el posparto, a un servicio de piso pelviano, si la paciente después tiene un prolapso o una incontinencia de orina, no la cubren, no le cubren la cirugía, no le cubren el tratamiento. Así que hay lugares donde están más conscientes de esto. Nosotros en Argentina todavía no se llegó a esto. Latinoamérica tampoco, en Bueno, general. Latinoamérica, pero nosotros desde cada uno de nuestros consultorios es algo que podemos aconsejar y que podemos hacer en la práctica sin ninguna complicación para nosotros. Bueno, creo que por ahora, si no tenemos más preguntas, bueno, damos por concluido. Gracias, Maru. Muchas gracias, Maru. La realidad que excelente, mucha experiencia. La realidad que mucha experiencia demostrás en tus disertaciones. Así que creo que en un tema tan amplio de hablar de la calidad de vida de nuestras pacientes en la uroginecología, por ahí lo hiciste muy bien, abarcar distintos puntos, que cada uno de los puntos evidentemente se merecen una charla en particular. Pero la realidad es que hiciste una síntesis muy, muy, muy buena de cada uno de los temas, así que te agradecemos muchísimo, le agradecemos a todos los que nos acompañan con este curso. También les quiero comunicar que para el martes que viene vamos a tener un tema también muy, muy interesante y muy actual, que es la preservación de la fertilidad. Va a estar como disertante la doctora Elena Seidler, que es una de las que hace la actividad acá en el programa de fertilidad del servicio, y cuyo coordinador va a ser el doctor Claudio Rull. Así que los esperamos para el martes que viene. Sepan que esta clase, como siempre en estos cursos que damos, va a estar subida, va a estar para que los que no pudieron estar en forma directa, sincrónica, va a estar en forma subida asincrónica durante una semana hasta el martes que viene. Y recuerden, aquellos que quieren tener después a fin de año el certificado de presentismo, que tienen que completar el formulario de autoevaluación. Así que, bueno, no sé si ahí, Dolores, vos querés acotar algo más, alguna pregunta más del chat, como para que, bueno, terminar y cerrar con la charla. No, yo creo que más o menos fuimos contestando las preguntas que se hicieron. Y bueno, nada, eso, lo último de la prevención, nada más. Así que por mí, si no hay más preguntas, estamos bien. Bueno, muchas gracias a todos. Los saludamos hasta el martes que viene. Gracias, Maru, excelente. Hasta el martes. Perdón, Javier, acá hay una pregunta, no sé si sigue conectada la médica. Cuando tiene glaucoma, Miraverón,
50 miligramos por día, dosis máxima 75. Sería para la incontinencia de orina de urgencia y, perdón, mixta con respuesta. Sí, fíjate si entraron Bueno. alguna pregunta más, que estamos a tiempo, no hay problema. Sí, ahí puse. Bueno, acá Recién. podría comentar qué experiencia tiene en relación a los trastornos de incontinencia. Bueno, hay experiencia de electroestimulación y cómo Sí, si no podemos ver. para aprender a corregir. Esto es como la perlita, ¿viste? Cuando ya terminamos, No. cantan otra. Bueno, me parece bueno. Eric, de eso me dicen acá que va a haber 2 clases, pero es un tema, un agujero bastante negro lo que estás preguntando en la bibliografía porque hay muy poco, la incontinencia de orina durante la eyaculación. Es muy poquito lo que te vamos a poder responder porque no hay bibliografía de eso. Y creo que nunca Y se terminó. lo que sí en eso hay que hacer un muy buen interrogatorio porque muchas veces la tomamos como eso y no es, sino que es la incontinencia, una leve cantidad de orina durante la eyaculación, pero no se considera incontinencia en sí. ¿Podrías repetir? Le agregó Eso ya. repetir la medicación para la incontinencia de orina de urgencia y glaucoma. Mira, Begrón. Que no sean antimuscarínicos. Trospio también puedes usar y si no siempre tengan en cuenta que si pueden derivar y hacer lo que se usa mucho hoy es el Botox vesical que dura 6 meses, pero bueno, la paciente lo puede elegir y hay toda una discusión con respecto al neuromodulador sacro porque los resultados en incontinencia de orina no son tan buenos como si fueron para la incontinencia de materia fecal y tiene un costo altísimo esa cirugía. Bueno. Muy bien. Bueno, muy bien, Maru. ¿Querés acotar algo más o vos, Dolores? No, acá te piden una clase de pesarios. Muy bien. Será Bueno, lo vamos a agendado. tener en cuenta. Siempre todas las sugerencias que nos dan aportan y suman, así que bienvenidas sean. Y bueno, y las vamos a agendar quizás si ya tenemos todo el programa este año para el año que viene. Pero bueno, un gusto, gracias por participar, gracias Maru por tu excelente charla y nos vemos el martes que viene. Hasta luego. Y el coca.